Y en ese contexto, cuando todo se empieza a revelar, Joseph Maiman se acoge a la colaboración eficaz, se da cuenta que no iba a terminar bien librado, se acoge a la colaboración eficaz en el 2017 y declara que él empleó las cuentas de su empresa para recibir coimas, tanto de Odebrecht como de Camargo Correa, que no eran para él, sino que eran para Alejandro Toledo. Nosotros vamos a entrar en comunicación telefónica con Rosa Bartra. Ella es expresidenta de la Comisión Lava-Jato. Bienvenida, excongresista, a Exitosa. Karina, ¿cómo está? Muy buenas tardes y muy buenas tardes a toda su audiencia. Muy buenas tardes. Usted estaba en el Congreso de la República cuando hubo este terremoto de Lava-Jato, donde se incluyó a casi todos los políticos de nuestro país. Efectivamente, se trata probablemente del caso de corrupción más grande que ha conocido la historia de nuestra patria, que fue transversal a 4 gobiernos hasta donde se conoce y que afectó no solamente a gobiernos nacionales, a presidentes, ministros, altos funcionarios y funcionarios de nivel medio, sino también a los gobiernos subnacionales, alcaldes, gobernadores regionales y un largo etcétera, y que probablemente haya contaminado con prácticas colusorias a casi la totalidad de proyectos y que además se instaló una cultura de la corrupción para poder adjudicarse proyectos en nuestro país. Por lo tanto, tiene una relevancia muy, muy alta el juicio oral que se está instalando, que se ha instalado el día de hoy y que en este momento está en la fase de alegatos de apertura por parte de la Fiscalía. Hay algo muy importante, Karina, que para el análisis y seguimiento se debe tener en cuenta con respecto a este caso. Exitosa. Que lo que estamos viendo ahora es la instalación del juicio por lavado de activos, un caso que no fue un hallazgo ni del Ministerio Público, ni del Congreso de la República, sino que más bien fue un hallazgo circunstancial. Usted conoce muy bien el caso Ecoteva, que tuvo que ver con la adquisición de bienes por parte de esta empresa, la que denominaron Ecoteva, y que tiene que ver más bien con el lavado del dinero producto de las coimas. Es importante porque el proceso en estricto por colusión por los casos IRSA 2 y 3 es recién una investigación que empieza en el 2017 y así, a partir de que el Congreso de la República inicia trabajo de comisión investigadora y muestra toda la documentación que prueba los actos colusorios. Con respecto al tramo 4, Karina, es importante saber que recién este año, en abril, se han iniciado diligencias preliminares. Entonces, ¿en qué estamos en este momento? En el juicio oral por lavado de activos por el caso Ecoteva, no todavía por los actos de colusión entre Barata y el gobierno de Alejandro Toledo, incluido él y otros altos funcionarios. Muy bien, entonces por eso es que los corruptos siempre apuntan sus baterías al periodismo de investigación, porque el caso Ecoteva nació de una investigación prolija del periodismo de investigación y por supuesto me lo conozco al derecho y al revés porque nació de Panorama y yo soy una ex reportera de Panorama. Muy bien, ahora veamos cuáles son los ángulos, ¿no? Porque se habla de los tramos 2 y 3, pero esto fue un enredo, ¿no? Porque desde el comienzo, desde la génesis de esta firma, estuvo mal dada porque la Contraloría se opuso y después se sabe que incluso en ese momento Fernando Olivera era canciller o no sé cuál era el puesto, él mismo dijo, lo pusimos en esa conferencia de prensa donde él dijo que fue a hablar con el Contralor y que finalmente como una especie de
presión para que dieran el visto bueno para que saliera esta firma de la Interoceánica? Usted se debe acordar mejor que yo. Por supuesto, Karina. Bueno, yo sé que usted conoce muy bien el caso y de hecho felicito esto porque el juicio oral de hoy, y ratifico mi además expresión de agradecimiento con respecto a la prensa que hace investigación seria, es producto de la prensa, no producto de él, ni de la Fiscalía, ni de nadie. Ecoteva fue un trabajo de investigación de la prensa. Y ahí se probó, y de hecho hoy en juicio oral empezarán todos los testimonios y demás, con respecto a cómo se movieron esos 35 millones de dólares. La pregunta que usted me hace va con respecto a de dónde salieron esos 35 millones de dólares. Y esos 35 millones de dólares tienen que ver con una coima que Alejandro Toledo pidió a Odebrecht a cambio de adjudicarles el proyecto vial de la carretera interoceánica en sus tramos 2, 3 y 4. Hablamos de dos procesos independientes, uno por el 2 y 3 y otro por el 4, y habría recibido coimas por los dos. Por el 2 y 3 habría recibido 35 millones de dólares. Pero Alejandro Toledo lo que hizo fue pactar con Jorge Barata en Brasil la entrega de este dinero. Pero solo pudo hacer posible que efectivamente le entreguen la concesión a Odebrecht a través de funcionarios, a través del Consejo Directivo de Proinversión, a través de promover una ley con nombre propio, una ley que declaraba de interés nacional esta carretera, de exonerar del SNIP a este megaproyecto, porque obviamente no habría sido posible sin que den ley propia, sin que exoneren del SNIP, sin que se acorten plazos, sin que se cambien las reglas de juego, que Odebrecht se hubiera quedado con este proyecto. Entonces, ¿lo hizo Alejandro Toledo solo? No. Lo hizo efectivamente en complicidad con una serie de altos funcionarios que hicieron posible el camino para que Odebrecht finalmente tuviera esta concesión. Así que queda mucho por ver. De hecho, el rol de Fernando Olivera fue relevante porque la Contraloría se opuso, hubo funcionarios que también se opusieron, y todas esas oposiciones fueron vencidas por los cómplices de Alejandro Toledo en este gran caso de corrupción. Muy bien, nosotros regresamos con ustedes. A ver, Ecoteva, Karina, es una empresa offshore, como muy bien usted lo acaba de señalar, que se constituye en Costa Rica, un paraíso fiscal. Pero quienes figuran en la fundación de Ecoteva, que su nombre es Ecoteva Consulting Group, la propietaria de Ecoteva era Eva Fernenbuch. ¿Quién era la Eva madre Fernenbuch? La madre de Elian Carp. Aló. Del verdadero... Aló, ¿me escucha? Ahora recién. Ahora, perfecto. No es que Ecoteva haya estado alejada de quienes cometieron los actos de corrupción, no. La señora Fernenbuch era la suegra de Alejandro Toledo, madre de Elian Carp. Entonces, ¿para qué sirve Ecoteva? En Ecoteva se deposita el dinero producto de las coimas, y ese dinero luego sale de las cuentas de Ecoteva y sirve ¿para qué? Para comprar una propiedad en la urbanización Casuarinas y una oficina en el edificio Mega, ambos en el distrito de Surco. ¿Cuánto pagaron por esto? Pagaron cerca de 5 millones de dólares. 3.800.000 dólares la casa en Casuarinas y más de 800.000 la oficina en el edificio Mega. Entonces, ¿qué pasa? La plata de la coima va a Ecoteva Consulting y Ecoteva Consulting empieza a comprar propiedades. ¿Qué más hace Ecoteva Consulting Group? Paga 2 hipotecas que tenía Alejandro Toledo, las cancela por completo. La que tenía en su casa en Camacho por más de 200.000 dólares
y la casa que tenía en Punta Sal por cerca de $300.000. Estos actos de compra de casas, de cancelación de hipotecas, compra de oficinas, es la que es descubierta por la prensa. Entonces, ¿qué hace Alejandro Toledo para explicar estas adquisiciones? Primero dice que Joseph Maiman le había prestado el dinero para pagar sus hipotecas porque era su amigo y no quería que pague más intereses y que entonces era mejor cancelar la hipoteca. Así Alejandro Toledo se iba a ver aliviado del pago de intereses. Esa fue su primera versión. Luego da una segunda versión en la que asegura que la compra de esas propiedades se había hecho con dinero de la señora, de su suegra, de la madre de Elian Karr, de Eva Fernenbusch, y que era parte del dinero que ella había recibido por ser víctima del Holocausto de la Segunda Guerra Mundial. Así es. Exactamente, ambas grandes mentiras. Luego dijo que el dinero efectivamente era de Joseph Maiman, pero que no le había prestado por ser su amigo, sino que en sociedad con su suegra, con la señora Fernenbusch, estaban realizando inversiones inmobiliarias. Y así el señor Toledo fue inventando una y otra versión para explicar de dónde había salido el dinero, siempre exclamando a viva voz: yo no soy corrupto. ¿Qué pasa más adelante, Karina? Empieza el Congreso, del cual tuve el honor de formar parte en el 2016, y se conforma la comisión investigadora de la que tuve el honor de presidir, de la cual tuve el honor de presidir. Y se inicia una investigación muy, muy prolija. Perdóneme que hable en nombre propio, pero es la verdad. Yo tengo que agradecer acá a los técnicos que trabajaron allí, a los miembros de la comisión que la verdad tomaron muy en serio el trabajo de fiscalización. Y en ese contexto, cuando todo se empieza a revelar, Joseph Maiman se acoge a la colaboración eficaz, se da cuenta que no iba a terminar bien librado, se acoge a la colaboración eficaz en el 2017 y declara que él empleó las cuentas de su empresa para recibir coimas, tanto de Odebrecht como de Camargo Correa, que no eran para él, sino que eran para Alejandro Toledo. Barata también delata a Alejandro Toledo y declara que le había entregado $31 millones a través de las cuentas de Maiman, y entonces se abre ahí la investigación por el caso de la carretera interoceánica tramos 2 y 3, y recién, como le digo, este año por el tramo 4. Y es, en resumen, en un apretado resumen, lo que está pasando en este momento, que inicia el juicio oral por lavado de activos por todas las compras que hizo la offshore Ecoteva con sus ingresos. Muy bien, entonces poco a poco, esa es la tesis fiscal, y en realidad tienen todos los argumentos para... está pues el círculo cerrado, ¿no? Está la coima, está el lavado de activos y está cómo regresó a él en propiedades esta coima. Veamos... Exactamente. Claro, o sea, está el círculo es un círculo cerrado, Karina. Ojo que, nuevamente insisto, el tema solamente de lavado de activos. El tema interesante también en caso ya de corrupción del Estado, y que hay que seguirlo muy de cerca, es el que tiene que ver con colusión. IRSA 2.3, colusión. Ese es IRSA 2.3, lavado. Entonces, IRSA 2.3, colusión, es un tema que hay que mirar, porque ahí sí vamos a conocer todo el circuito criminal, toda la ruta criminal por parte de funcionarios peruanos. Muy bien, ha quedado clarísima. Muchas gracias a Rosa Bartra por estar con nosotros y explicarnos y hacernos recordar punto por punto qué es lo que lo ha llevado hasta este banquillo de los acusados, Alejandro Toledo. Muchas gracias.